¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por estar aquí. Gracias por iniciar esta semana con nosotros. Esta es una edición especial. Esta noche tengo la oportunidad de hablar con el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, que está a punto de terminar precisamente su mandato como fiscal general el 12 de febrero y que, bueno, pues ha habido recientes, bueno, yo creo que durante todo el tiempo, ¿no? Pero recientes declaraciones que lo señalan, incluso lo acusan, incluso de sedición por parte del presidente Gustavo Petro, entre otras cosas. Esto ha generado mucho revuelo, por supuesto, y tengo la oportunidad de recibirlo, no solo para hablar de eso, hay muchas otras cosas más que hablar, por supuesto, pero como decimos normalmente, es como el elefante blanco ahí adentro del salón que a todos nos llama la atención y hay que quitarlo del camino para despejar. Será el primer tema que estaré tocando con el fiscal general de Colombia, por supuesto, y otros muchos temas más, porque si bien es cierto que hubo una gestión importante de 4 años, hay muchas cosas que se van a quedar en el tintero, que tendrán una continuación, sí, pero hay casos de alto perfil que no han llegado a término y estos casos, por supuesto, son de interés no solamente de los colombianos, sino también a nivel internacional por las figuras que se encuentran involucradas en cada uno de estos. Así que será una entrevista sumamente interesante, profunda y con el honor de siempre de recibir, por supuesto, a un alto funcionario como el fiscal general Francisco Barbosa, a quien le doy la bienvenida. Gracias, fiscal. Bueno, Fernando, muchas gracias y listo para esta conversación sobre los diferentes temas que desarrollo en Colombia. Le decía yo a nuestra audiencia empezando, el elefante blanco en el salón que tanto nos estorba. Lo acusa básicamente, tengo por ahí el sonido, ¿no? Pero usted ya sabe lo que dijo porque le voy haciendo declaraciones. Dice que se burla de la Constitución, que básicamente lo que está haciendo es perseguirlo a él, pero entonces como no puede porque la Constitución no le permite perseguirlo a él, es a sus allegados y lo acusa hasta de sedición. ¿Qué responde, fiscal? Bueno, yo creo que es una amenaza hacia la rama judicial del Poder Público, hacia la Fiscalía General de la Nación, hacia la Corte Suprema de Justicia, que está en un proceso de elección del nuevo fiscal general de la Nación, y hacia mí. ¿Uno qué diría frente a eso puntualmente? Pues que no existe ninguna evidencia de lo que él está diciendo. Acusarme a mí de sedición es decir que hay alguien que está utilizando las armas para desestabilizar el Estado. No necesariamente las armas, acuérdense que sedición no tiene que llegar a las armas. O utilizar, digamos, mecanismos para desestabilizar el Estado. Exacto. Y lo único que se ha hecho en Colombia es utilizar la Constitución y la ley para investigar criminales. Y en ese sentido yo entiendo esto como una preocupación también que él tiene y tiene el gobierno por la cantidad de temas que han ocurrido al cabo de este año y medio en donde hemos coincidido. Y voy a hacerle una composición del lugar para que la gente me entienda. El 11 de enero del año pasado me solicitó el presidente de la República que se levantaran órdenes de captura contra extraditables sin fundamento jurídico. Yo dije no y la Fiscalía dijo no. Esto fue, y perdón, para que entienda nuestra audiencia, sin fundamento jurídico fue una mera petición. No, una solicitud de levantamiento de capturas a través de una resolución. Era una resolución que venía directamente del presidente de la República en el marco de un proceso de lo que él llama reconciliación. Una reconciliación en donde él ha venido señalando que tiene un proceso o hay un proceso de paz que se llama paz total. Sí, la paz total. En donde involucró dos tipos de actores, unos actores políticos que dice la Constitución, podría ser el ELN, y otros actores no políticos que son narcotraficantes. En Colombia no existe fundamento jurídico para involucrar los dos grupos. Entonces, digamos, la razón que da el fiscal general y que di en ese momento es, no existe fundamento jurídico para hacer eso. Meses después presentaron un proyecto de ley ante el Congreso de la República para buscar la legalización de la cadena productiva del narcotráfico, para que la gente me entienda. Estaban buscando que desaparecieran 3 artículos del Código Penal, que decía, uno de ellos, por ejemplo, castiga la importación de insumos químicos para la producción de cocaína, heroína y otras sustancias. Eso se quería desaparecer del Código Penal. Yo levanté la mano y dije, no. Y así podemos sumar diferentes hechos. Uno de ellos, por ejemplo, cuando dijo que el jefe del fiscal era él, desconociendo la autonomía de la rama judicial del Poder Público, la mía, en fin, una serie de hechos que han venido sumándose
sumándose y han venido agravando las circunstancias, aunado a unas investigaciones que lo han venido afectando también a él. Porque la cercanía mayor es Nicolás Petro, su hijo. Pero mire usted ese caso concreto. O sea, ¿usted cree que la reacción de Petro es porque se siente acorralado por las investigaciones tan cercanas o de su círculo? Bueno, también está Sarabia. Es decir, hay personas de su círculo cercano, su hijo, para empezar, que están siendo investigados. ¿Esto cree que es lo que provoca la Yo creo que hay una angustia frente al fiscal general y frente a la fiscalía. Yo frente a esto lo único que le puedo decir es lo siguiente: frente al caso del hijo, que un diputado, funcionario público, servidor público en Colombia, fue su esposa la que denunció ante la fiscalía estos hechos y fue publicado en los medios de comunicación. Ese caso es un caso en donde la fiscalía lo adelantó y está por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Casos alrededor de su funcionario cercano fue los medios de comunicación que, cumpliendo una función de exponer públicamente esos hechos cuando los denuncian, la fiscalía asumió la investigación. El caso de una inspección la semana pasada, hace un par de semanas, por cuenta de una investigación por una posible financiación ilegal de la campaña. De que un grupo, entiendo yo, porque yo no llevo el caso, pero es un grupo, una agremiación, sí, que entregó unos recursos. De maestros, si no estoy equivocado. Exactamente, y se hace una inspección incluso por parte de la Corte Suprema y la Fiscalía, y en ese sentido se advierte que en una actividad normal. Y esto genera entonces una andanada, un ataque al fiscal general diciéndole que es sedicioso. Si uno es sedicioso digamos, por cumplir la ley, pues FECODE. Uno es sedicioso por cumplir la ley, pues me parece muy preocupante. Pero mire, más allá de que exista un enfrentamiento... Pero además, usted es el fiscal general, pero los que llevan los casos son otros fiscales independientes también. Y son fiscales, en Colombia, para que la gente entienda, tenemos una fiscalía de 23.000 funcionarios, 5.000 fiscales, que son autónomos independientes. Toman decisiones en el marco de esa autonomía e independencia con unas directrices que están en la ley y en la Constitución. Yo me voy, Fernando, pero esas investigaciones continúan. Entonces, tratar de plantear el escenario de decir aquí lo que hay es un enfrentamiento personal entre un presidente y un fiscal, cuando lo que existe es básicamente una idea que yo he venido defendiendo, es la idea de que hay que defender la separación de poderes, la autonomía de la fiscalía, etcétera. Y tratar de enfocarlo uno con que lo que hay es un problema del fiscal con un gobierno me parece equivocado. Aquí lo que hay es un problema de la ley con el gobierno, no del fiscal contra el gobierno. Yo en este momento represento la ley, yo represento la Constitución en el país. Entonces, en ese sentido, lo preocupante de todo esto es que a partir de estos escenarios aparezcan nuevos escenarios de presión. Ya lo hemos visto, algunas personas hace un par de días ya empezaron a señalar que la Corte Suprema de Justicia debe elegir de forma inmediata y que deben incluso modificar el reglamento. Me está hablando de Gustavo Bolívar, ¿no? Con las declaraciones de Bolívar. Es una persona cercana a él, sí, sí. Y dice esta persona que había que modificar el reglamento de la Corte Suprema de Justicia porque hay que elegir ya fiscal. Cuando yo sigo siendo fiscal en ejercicio no hay ninguna interinidad. Hasta el 12 de febrero. Hasta el 12 de febrero. Pero lo que pasa es que ahí, en la terna presentada por Petro, no alcanza ninguna de las tres liderazgo. Se prevé que esto vaya a continuar así. Entonces lo que dicen es, están prolongando esto para que quede la vicefiscal, Mancera, usted lo sabe. Y incluso, y lo hablábamos hace un momento fuera del aire, incluso hay quienes, como Daniel Coronel, dicen que le estarían pagando los magistrados favores burocráticos al fiscal Barbosa para extender esto y obligar a que venga el interinato con la viceministra Mancera. ¿Qué dice esto? Pues me parece una insensatez, sinceramente. Me parece una ofensa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuando uno dice que le están pagando favores, pues que digan cuáles son los favores. Es que le están diciendo entonces un fardo. El mecanismo es muy simple. El mecanismo era, ataque al fiscal Barbosa. Duraron 1 año y medio atacándome, diciendo que había una persecución, etcétera, y las pruebas son evidentes. Y obviamente pues se buscaban en ese momento beneficiarse diferentes actores y yo lo impedí también con el equipo de fiscalía. Luego empiezan a atacar a la fiscal Mancera. Luego de que terminan de atacar a la fiscal Mancera, pues sigue la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el mecanismo está probado y creo que es una fórmula que se ha utilizado en diferentes lugares.
Yo creo que lo único que pediría más allá de cualquier otra cosa es respeto a la rama judicial, respeto a la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia elige el 8 de febrero o elige el 23 de febrero, pues ya no hay interinato y puede tomarse el tiempo que la Corte considere. Sí, porque no hay un límite de tiempo. Mire la paradoja. En la legislación no hay límite de tiempo. No hay límite de tiempo. Y mire la paradoja frente a esto. Los críticos o personas cercanos también a ese gobierno que están diciendo que se elija ya, eran los mismos que decían hace 14 años, cuando se demoró 1 año y 8 meses un fiscal interino en el marco de otro gobierno, que decían que había que respetar la Corte Suprema de Justicia. Pero hoy se les olvidó eso y están haciéndolo al revés. Colombia ha tenido fiscales interinos de 1 año y 8 meses, fiscales interinos de 6 meses. Yo reemplacé un fiscal que fue interino durante 8 meses, y hoy no hay interinidad en la Fiscalía. Yo termino el 12 y seguramente la Corte se tomará un tiempo. Se demoraron 2 meses a mí para escogerme cuando me postularon, y la Corte Suprema de Justicia pues tomó 2 meses, hasta ahora no ha tomado ninguno, porque pues, finalmente lo que hizo el gobierno Petro fue tratar de deslegitimarme, Fernando. ¿Cómo? Pero también están 7 meses antes de mi salida presentaron una terna. Es decir, era una manera de buscar una elección prematura y entonces impedir también que se pudiera adelantar adecuadamente en el marco de mi periodo constitucional a función de fiscal. No lo lograron, digamos. Ahora, también me parece que, a ver, aquí es cualquier cosa que huela a Barbosa, vamos detrás de él. Y lo digo así porque a la viceministra Mancera también, bueno, este es el entretelón que ellos manejan, ¿no? El caso que estaba siendo investigado, o por el que estaba siendo investigado, que ya fue archivado precisamente de la viceministra Mancera, supuestamente es archivado para beneficio del fiscal Barbosa, para que ella pueda entonces entrar y cuidarle la espalda, digamos, a su salida y quedarse como interina. Ese es el entramado que ellos manejan. Sí, pues, pero mire lo curioso. Yo tengo un aforamiento en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es decir, si llega una nueva fiscal, cualquier fiscal no puede investigarme a mí, porque la Constitución plantea eso. Es decir, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es parte del Senado del Congreso de la República, somos algunos aforados. Luego yo no tengo por qué, es decir, a mí me despreocupa si llega una u otra persona. La fiscal Mancera es una funcionaria que lleva 30 años en la entidad, desde que se inició. Yo la conocí cuando llegó a la Fiscalía, cuando yo llegué a la Fiscalía General de la Nación, por el récord que traía, todos los méritos, todos los premios, todas las circunstancias. Y yo creí, Fernando, que lo mejor que yo podía hacer, y que lo sigo creyéndolo en el marco de cualquier ejercicio de gobierno, privado o público, que uno trabaja con la gente que conoce los temas. Yo lo que hice fue no traerme un fiscal, una vicefiscal, yo lo que traje fue, hice una escogencia entre los mejores funcionarios de la entidad y la traje. Trabajó perfectamente conmigo durante casi 4 años y faltando un mes la querían volver, o empezó hace un par de meses el ataque masivo, pensando claramente que la Corte Suprema se iba a demorar y que ella iba a quedar, y por ende iban a perder la posibilidad de tener la Fiscalía General de la Nación, porque la necesitan rápidamente por el poder omnímodo, digamos, un poder importante que tiene la Fiscalía en términos de investigar judicialmente, de perseguir judicialmente, de utilizar todas sus facultades, que es una entidad muy poderosa. Un presidente de la República en Colombia es importante, pero la Fiscalía General de la Nación como tal es una entidad muy poderosa a la luz de la Constitución. Por supuesto, la segunda más importante. Yo creo que es muy importante. Es el segundo cargo más importante, ¿no? Es un cargo tremendamente importante en términos de que es la cabeza, en el fondo, de la investigación penal en el país. Entonces, ante esa circunstancia, pues uno lo que plantea es una preocupación, pero más allá de eso también, una gran preocupación para cualquiera de las fiscales que llegue, o de las ternadas, porque esas ternadas pues obviamente tienen que mantener una autonomía e independencia, y seguramente son personas honestas, personas que van a llegar ahí y que van a recibir también la crítica violenta, porque creen seguramente algunos sectores que tener el fiscal general de la Nación es tener básicamente un subordinado del presidente de la República. Es que sí, ese es un tema, esa es la percepción. Desde el gobierno de Petro lo ven como un opositor, es evidente, y creo que es por su origen en la administración Duque. Pero la pregunta más importante, fiscal, ¿usted es un opositor al gobierno de Petro? No, yo no soy un opositor al gobierno de Petro, yo soy un opositor del crimen.
Yo soy un opositor del narcotráfico. Yo soy un opositor de aquellos que están pretendiendo romper el Estado de Derecho en Colombia, que están pretendiendo atentar contra la autonomía de la rama judicial. Digamos, todo eso para mí está enfocado en que mi lucha ha sido la defensa por la institucionalidad del país. Aquí, ¿qué es lo O más? sea, sería opositor de cualquiera que atente con todas estas cosas que me dijo. Sí, yo le digo, más allá del presidente, ¿no? Es que el presidente, digamos, uno podría superar la discusión porque el presidente es una figura elegida popularmente que está ahí y que representa la presidencia de la República. Yo he tenido que defender diferentes temas que tienen que ver con la institucionalidad del país. Y mire una cosa que es lo Pero que bajo ataque de la presidencia. ataque de la presidencia de la República. Entonces, pero lo convierte como... no opositor, digamos, no opositor en términos políticos. Digamos, lo que he hecho es la defensa de la institucionalidad que ha sido leída como una suerte de oposición. Sí, Pero porque... cuando uno actúa conforme, digamos, contraria a la idea de algunos de estos temas que hemos venido planteando, pues obviamente terminan siendo opositores de la ley y de la Constitución, no del fiscal Barbosa. Pero fiscal, dicen que en sus declaraciones va más allá y que ya está haciendo política. Sí. Hay quienes interpretan ya sus declaraciones más allá de la defensa de la rama judicial, sino ya una crítica política al gobierno de Petro. ¿Qué les dicen? A ver, podemos hacer una lista de cosas aquí. He defendido el país frente al narcotráfico cuando se ha intentado solicitar salida de narcotraficantes. Me he opuesto de manera muy dura a que se legalice la cadena productiva de narcotráfico. He sido incisivo en que el presidente no puede superar digamos, la autonomía de la rama judicial cuando señaló que él era el jefe del ente acusador. Que después rectificó, ¿eh? Bueno, pero yo vuelvo... Bueno, en su momento estuvo muy mal, bueno, digamos, pero después como que le cayó el 20. Yo creo que sí, luego rectificó. Bueno, hay que agradecerle que rectificó, digamos. Es que después empiezan a ocurrir una serie de hechos que empiezan a agravar y agravar y agravar permanentemente esta situación. Sí. Luego, por ejemplo, aliados de él en el Congreso presentan un proyecto de ley. Esto es importante que lo conozca la opinión pública. Un proyecto de ley que presenta uno de sus senadores y el proyecto de ley lo llaman Proyecto de Ley Barbosa. Así lo presenta, tal cual. Proyecto de Ley Barbosa. Artículo primero, crean un tipo penal en donde dice aquel que hable de la paz, que discuta, que critique la paz, que critique los proyectos de paz, tendrá una pena de prisión. ¿Y usted es crítico de la paz total? No, yo soy crítico de que dentro de la idea de la paz total se generó una criminalidad rampante en el país. Y le pongo un ejemplo. Hoy tenemos más de 500, 600 órdenes de captura contra homicidas de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y reincorporados en zona rural en el país que no se ejecutan por parte de la fuerza pública, es decir, del ejército y de la policía. ¿Qué hace la fiscalía? Investiga, va donde el juez, obtiene una orden de captura y esa orden de captura se ejecuta en zona rural. ¿Por qué no se ejecuta en zona rural? Porque plantearon un cese al fuego. El año antepasado, el 30 de diciembre, retiraron fuerza pública en algunos lugares del territorio nacional y se generó una situación infernal de inseguridad que hoy vive el país. Yo salgo y le digo en su momento... Y de impunidad, ¿no? Y de impunidad, presidente, y le digo al ministro de Defensa, tenemos esta situación. Al principio del gobierno les dije, esta situación hay que corregirse. Sí, fiscal, no hay ningún problema. Al final no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿qué he venido haciendo? Pues he venido diciendo muy fuerte lo que ha venido ocurriendo y eso ha sido leída por algunos sectores como una crítica virulenta del fiscal porque no tiene derecho a criticar temas que son propios del gobierno, que es la paz total. Y a mí me da mucha pena, Fernando. Yo, de verdad, yo concibo el Estado en el marco de la protección de la institucionalidad. Y si el fiscal general no puede hablar de temas de paz total, de temas de criminalidad, cuando la Constitución colombiana dice que el jefe de la Policía Judicial del país es el fiscal general de la Nación o el coordinador, y que al mismo tiempo yo participo en la dirección de la política criminal de Colombia, entonces, ¿qué hace el fiscal general de la Nación? ¿Le entrego a quién entonces las llaves para resolver los problemas investigativos en el país? Creo que ahí está el gran problema de todo esto, y es un problema de principios y de valores, no es un problema de personas. No estoy coincidiendo con el jefe de Estado en muchos temas, porque él tiene otros principios que no coinciden con los institucionales que son míos. Pero también, no solamente su caso, pero por ejemplo, el expresidente Pastrana, ¿no? Que mañana de hecho tiene audiencia en la que se debería presentar
el presidente Petro y el expresidente Pastrana, porque lo denunció por injuria, etcétera. Usted está informado de eso. Ahora, ¿qué dice Pastrana? Dice, pues que está prácticamente favoreciendo al narcotráfico. Desde el punto de vista institucional y con todo esto que estamos hablando, ¿lo ve igual usted? Yo lo que veo es que ha habido una intención clara desde enero del año pasado de buscar introducir dentro de la paz total beneficios al narcotráfico en Colombia. Entonces lo ve similar a como lo expresa el expresidente. Yo lo veo, Pastrana. no, yo lo veo claramente sobre esa línea diciendo que ha habido, por lo menos en lo que a mí me corresponde, que es haber dicho no al levantamiento de unas órdenes de captura con fines de extradición de narcotraficantes y beneficios para diferentes organizaciones, incluso negociaciones informales con bandas criminales que no tienen sin ninguna base jurídica, porque no existe ley de sometimiento, como una suerte de favorecimiento que puede generar un descalabro en la persecución criminal en Colombia y al mismo tiempo un aumento generalizado de inseguridad y violencia en Colombia. Es decir, lo que hoy estamos viendo es real. Hoy Colombia tiene una situación de inseguridad rampante en el país, hay un abandono en el tema de la seguridad y de la justicia y son los temas por los cuales están generando muchísima preocupación en muchísimos gobernantes locales y departamentales en el país. Se ha ventilado tanto entre el presidente Petro y usted en el ámbito público que yo le pregunto, ¿esto no sería mejor llevarlo a otro terreno? No sé, si hay algo que tengan que denunciar Petro, que vaya y que presente la denuncia. Tiene que haber un ámbito en el que ustedes puedan hacerlo en privado y no frente a la opinión pública. Esto afecta muchísimo a los países y la sensación de estabilidad de la justicia y del Ejecutivo para el ciudadano, ¿no? Mire, yo creo que lo que uno ve después de después de hacer una evaluación en el último año de lo que ha pasado, uno podría pensar que efectivamente hay muchos temas que debieron tener otro camino. Pero viendo también la realidad de lo que implica la defensa de la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país, de saber que el trabajo que uno no hace es privado, yo no hago un trabajo privado como fiscal general. O sea, yo represento también una rama del poder público y esa rama es del poder público y la gente necesita saber qué es lo que está pasando. Parte del ejercicio de lo que uno ha visto en muchísimos países en esta región es que muchas cosas nunca se ventilaron, Fernando. Y por no ventilarse usted termina perdiendo las cosas. Por no hablarse terminan desapareciendo los derechos. Por no discutirse termina desapareciendo, fracturándose la justicia. Seguramente habrá una reflexión posterior de si valió o no valió la pena tanto este esfuerzo, pero yo hoy estoy absolutamente convencido de que era absolutamente necesario establecer que hay unos límites. Hoy los colombianos hablan, curiosamente, la gente es en las calles, la gente y del común ya sabe qué es la institucionalidad del país. Yo creo que el hecho de que haya, si se quiere, confrontaciones no necesariamente significa debilitamiento del Estado de Derecho, significa fortalecimiento también de la democracia. El unanimismo en un momento determinado, que la gente perciba de que hay una posición unánime alrededor de un trabajo o de otro, también puede generar fracturas. Entonces, yo en este momento lo que hago es, sigo reflexionando, creo que ya estoy a 2 semanas, ya estamos a 2 semanas de salir, vamos a hacer unos balances generales de todo lo que se hizo, voy a ir a la Corte Suprema de Justicia el próximo 8 de febrero para explicarle a la Corte todo el trabajo que hicimos, de las cifras, de lo que hicimos en los territorios. Yo no despaché en Bogotá en estos 4 años permanentemente, me la pasé en todos los territorios del país. Yo encontré la fiscalía que se encontraba en 483 municipios, entregué una fiscalía en 750 municipios, aumentamos las tasas de esclarecimiento de violencia sexual, violencia de la mujer, casi 100% de esclarecimiento en feminicidio, el homicidio en Colombia se disminuyó, logramos 3.800 condenas contra altos funcionarios del Estado en corrupción, es decir, llegamos a todos los territorios. Luego, la Fiscalía es mucho más allá de lo que estamos discutiendo. Son las cifras, son los resultados, son la cantidad de gente que se benefició, la transformación del país. En ese sentido, el último año fue un año atípico dentro de mi administración, pero que es un año que complementa también la protección de lo que yo hice. No me hubiera perdonado si me quedo callado y simplemente termino diciendo,
Hoy me voy muy tranquilo, no pasó absolutamente nada y mañana me estoy posesionando como embajador en algún país diciendo que todo funcionó bien y que el país está bien. Me hubiera sentido completamente, no hubiera podido mirar a los ojos ni a mi señora ni a mi hija frente a lo que ha venido ocurriendo y prefiero decirle con claridad a los colombianos y a las personas que nos han escuchado y hemos trabajado que he sido coherente frente a esta situación y de que me voy coherente frente a lo que ocurrió en la Fiscalía General en estos 4 años. Hablando de coherencia, usted ha dicho, bueno, lo acaba de decir, antes de salir para acá en el aeropuerto precisamente, sí, que el presidente Petro ha perdido la gobernabilidad. ¿Para usted es un mal presidente entonces? Pues no hay, en este momento hay una circunstancia grave de gobernabilidad en términos de seguridad y de justicia en el país. Es decir, cuando usted ve qué es lo que me compete a mí, yo no puedo hablar de otros campos que no me competen como fiscal general, pero cuando yo estoy viendo que voy a cualquier ciudad del país y hay una situación de aumento de la inseguridad, aumento de la violencia en la sociedad, en diferentes lugares, hay un retiro, como le digo a usted, en algunos lugares rurales o en la ruralidad de fuerza pública para hacer efectivas las órdenes de captura, es un tema que me afecta a mí. Para mí eso significa gobernabilidad. Esa gobernabilidad tiene que ver con lo judicial, con la seguridad. Entonces, para mí a eso es que me estoy refiriendo con ese tema. Pero bueno aclararlo, porque la palabra gobernabilidad abarca tantas cosas. Sí, diríamos gobernabilidad en términos de mis competencias. Seguramente cuando termine de ser fiscal, pues le diré si tengo una impresión mucho más amplia de esa noción, pero por lo pronto para mí está atada a la seguridad de los colombianos, a la seguridad de tantas personas que en este momento están teniendo problemas. Mire usted, aumenta la inseguridad y nosotros aumentamos el esclarecimiento de los casos, es decir, aumentamos los casos resueltos. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que nos estamos enfrentando a un problema donde si usted no disminuye esa, digamos, inseguridad, pues obviamente la situación que empiezan a vivir los ciudadanos en las calles se va a reflejar frente a la Administración de Justicia y frente a la Fiscalía. Pero más allá de eso, yo diría que eso que dije es atado exclusivamente al tema de mis competencias como fiscal. Le decía yo que el secretario de Transparencia, que es una oficina de gobierno, Andrés Hidárraga, daba estas cifras, ¿no? Consolidado el estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582 entre los años 2010 y 23. 93.9% de estas no tienen condena, el 89.7% sin captura, el 77.15% están en indagación. Estos resultados enfocados a la Fiscalía, ¿qué responde a esto y son correctos los datos? No, la percepción que hay de ese informe, los datos que da ese informe es que confunde dos cosas, o confunde una cosa esencial, confunde la labor de la Fiscalía con la labor de los jueces. La Fiscalía cumple una función para que la gente no entienda, la Fiscalía no es la encargada de producir sentencias en Colombia. La Fiscalía lo que hace es investigar rápidamente, inmediatamente solicita, si hay casos, órdenes de captura. No necesariamente el hecho de que haya capturas en la etapa previa o preliminar significa que hay impunidad. Puede haber personas que quedan en libertad, están procesados o imputados y tienen que ir a un juicio en libertad, en el marco de un sistema garantista. Pero la Fiscalía investiga, la Fiscalía logra medidas de aseguramiento, bien sea intramural o no intramural, y la Fiscalía va después como parte a ese juicio, adelante. Y posteriormente son la justicia, los jueces, los que tienen que producir las sentencias. Entonces lo que están ocurriendo es que están mezclando toda la actividad de la Administración de Justicia en Colombia y están diciendo y se le están atribuyendo a la Fiscalía General de la Nación. ¿Y no será porque los elementos de prueba provienen de la Fiscalía para poder lograr una sentencia y cuando hay elementos de prueba insuficientes no se logra la sentencia? No, muchos casos terminan también por prescripciones, Fernando, muchos. Que dicen que es, por ejemplo, el caso de Uribe. No, y también está señalando ahí que el fiscal que usted que se puso ahí, que acaba de renunciar, es para llegar a la prescripción y que todo viene de usted. ¿Qué dice? No, pues es que volvemos aquí. Yo soy el máximo responsable para todas las cosas que quieran leer frente a la Fiscalía General de la Nación. Hay muchos, lo que quiero decir es que hay muchos procesos que tienen un camino investigativo y otros tienen un camino, digamos, judicial ante los jueces. Hay que distinguir las dos cosas para que esas cifras cuadren. Entonces, si uno mira más bien el trabajo de la Fiscalía, usted termina viendo que yo recibí la Fiscalía, por ejemplo, con el 8-7% de esclarecimiento de casos en violencia sexual o violencia intrafamiliar en Colombia, y son casos que están ya en el 45 o 50% tranquilamente frente a los
a lo que nosotros hemos entregado rápidamente frente a todo el territorio nacional. O sea, han logrado, si hablamos de sentencias, 3.500, 600 sentencias frente a grandes casos de corrupción en el país. Frente al caso Uribe, que me parece interesante el caso Uribe. El caso Uribe le quiero contar qué pasó. Porque acaba de reconocer el fiscal que estaba... No, le acabo de contar el caso Uribe. El caso Uribe es un caso que tenía la Corte Suprema de Justicia y se lo manda a la Fiscalía General de la Nación. La pregunta, ¿la pidió el fiscal Barbosa o no lo pidió? Yo no pedí nada. Pero el fiscal... Y el fiscal adelanta una investigación, que es autónomo e independiente. Un fiscal autónomo e Pero independiente. supuestamente se sabía que no tenía las calificaciones para poder seguir adelante. No, pero digamos hay dos escenarios frente a esto. El caso inmediatamente se le asigna a un fiscal delegado ante la Corte. Ese delegado ante la Corte adelanta una investigación y solicita una preclusión, en ese caso concreto, y se cumplen unos trámites de ley. Se vence los términos y se tiene que escoger otro fiscal. Y se escoge otro fiscal. Fiscal que dice usted que no tenía los que había escrito alguna cosa o estaba impedido. La Fiscalía no tenía, o por lo menos la oficina nuestra no tenía la información de si esa persona escribió cuando no era fiscal alguna cosa alrededor de ese caso. Se demoró la Fiscalía 8 días en cambiar rápidamente y asignar otra vez especialmente para que tome el término, tiene que tomar unos términos, y dentro de 4 o 5 meses, cuando yo no sea fiscal general, tome la decisión que tenga que tomar. Si precluye el caso o si acusa al expresidente. Pero entonces aquellos que dicen, esto es toda una movida para que precluya el caso. No, pero es que mire, si todo lo que ocurre alrededor de la Fiscalía hace parte de una... No, todo lo que ocurre alrededor de la Fiscalía, y sobre todo en esos casos tan controversiales, porque pues no son los casos del día a día, generan una interpretación de decir, es que el fiscal general Barbosa le está ayudando al expresidente Uribe. ¿Por qué no hablan más bien? Porque yo no he visto que hablen de eso, que fue esta Fiscalía que después de 14 años imputó por falsos positivos al excomandante del Ejército, general Montoya, durante el gobierno del expresidente Uribe. ¿Y lo hizo quién? La Fiscalía de Francisco Barbosa. No lo hizo otra Fiscalía, y era un caso que estaba ahí. Esta Fiscalía en su momento respaldó todas las condenas que se produjeron en la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia contra una cantidad de funcionarios que trabajaron en esos gobiernos. Fernando, yo lo que creo es que es necesario que la gente llore por ambos ojos, para que la gente no se dé cuenta finalmente que solamente el fiscal Barbosa actuó por un lado y no por el otro. Se actuó con todos los sectores igual. Que esto seguramente es visto por unos sectores como unas jugadas políticas o lo que usted quiera. Yo no voy a entrar en esa discusión porque eso hace parte de la libertad de expresión de los medios y de los que quieran interpretar esto de la manera que sea. Un fiscal general no está para quedar bien con unos o con otros, está bien para quedar con la ley y bien con la Constitución. Y yo estoy tranquilo en ese sentido. En el caso del presidente Uribe, la decisión se tendrá que tomar en 4 meses. Yo creo que en 4 meses se tomará la decisión que se tenga que tomar. Y le quiero decir una cosa, me siento aliviado ya de no tener que ser fiscal general de la Nación más en esos momentos ni en ningún otro momento, porque yo creo que haya llegado un momento en que se acerca el periodo y me siento muy tranquilo de dejar de ser fiscal general de la Nación. Sí, ser fiscal general de la Nación en Colombia, que son 4 años, es como ser fiscal general de la Nación, es como 10 años en cualquier otro país normal. Entonces yo creo que pues obviamente me siento muy cómodo y tranquilo de retornar otra vez a lo que debo dar a mi vida profesional y a mi vida académica. Sí, no, y con lo que se maneja en Colombia debe ser pesadísimo. Oiga, me queda 1 minuto 30 y no quiero irme sin dar también el lado positivo, ¿no? Hay cifras históricas, medidas cautelares, bienes valuados en más de 30 billones de pesos, que es la mayor cuantía en la historia, ¿no? 6.800 millones de dólares. 31.075 propiedades vinculadas a dineros ilícitos o diversas conductas delictivas. Afectación de activos avaluados en más de 4 billones de pesos a una red de lavado de activos que estaba vinculada al Son más o menos unos 2.000 millones de dólares. Tiene cifras también que son, pues ya, así tal cual, históricas y quedarán en la historia estas y las otras. Yo le agradezco que me haya dado esta entrevista, además que tenga esta apertura para hablar de todo, sin importar que sea.
le deseo la mejor de las suertes y se va en paz, ¿no? Me voy tranquilo, le cumplimos al país, el equipo le cumplió al país, le cumplimos también en la tarea que me han designado como presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales. Dirigimos año y medio una asociación de 22 que involucraba 22 fiscales generales, hicimos operaciones transnacionales contra el crimen, rompimos estructuras criminales de tráfico de migrantes, de trata de niños, de personas, de mujeres. Bueno, hay tanto que uno podría decir, hay unos temas que son, entre comillas, políticos, pero también hay temas que tocan el día a día de los ciudadanos, es delitos sexuales de menores, feminicidios, hurtos, en fin, tantos y tantas cosas que uno quisiera haberle resuelto a todas las personas todo, pero es imposible. Y yo creo en la idea, Fernando, de que las instituciones se construyen paso a paso. Yo venía de una Fiscalía General de la Nación, para que la gente entienda, en donde en los últimos 10 años hubo varios fiscales generales que no terminaron ni siquiera su periodo. No terminó la doctora Vivian Morales, no terminó Néstor Humberto Martínez. Yo recibí una fiscalía en donde el fiscal general llevaba 2 años y medio y renunció. Y terminamos la fiscalía, terminamos el periodo, vamos a terminar con 4 años, y yo creo que eso le da estabilidad también a una institución. Espero que se pueda construir sobre lo construido. Uno no resuelve todos los problemas de un día para otro, pero en democracia es posible pensar en la perfectibilidad de las instituciones, y yo me siento complacido de haberlo hecho y me voy tranquilo. Fiscal, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias por haber aceptado esta entrevista.